Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por ser nuestro Dios y nuestro Padre. Gracias te damos por Jesucristo, tu Hijo, tu unigénito, y por todo lo que en Él somos y nos has dado. Gracias te damos por tu Espíritu Santo, que también has enviado a morar en medio nuestro. Gracias te damos, Señor, porque nosotros no merecíamos toda esa gracia, esa misericordia, más bien merecíamos lo contrario. Pero, Señor, a ti te ha placido, en tu soberana voluntad te ha placido, Señor, concedernos todos estos dones y estas riquezas. Gracias te damos, Señor. Gracias por que nos tienes nuevamente aquí reunidos con el propósito y el deseo de conocerte un poco más. Sí, Señor, queremos conocerte y no solo en nuestro entendimiento, sino en nuestros corazones. Queremos tener una relación más cercana contigo. Enséñanos, ayúdanos, convéncenos. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien. Ok, mis hermanos, ya nosotros agotamos, bueno, no agotamos, porque no vimos todos en realidad, pero por lo menos una cantidad cierta de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Recuerdan algunos de ellos? Rápidamente vamos a hacer un repaso. ¿Recuerdan algunos de esos nombres que vimos? Esos nombres que a ustedes en lo personal le impactaron más. A ver. Ishi, ¿qué significa? Exactamente, muy bien. Yahweh significa el autoexistente. Autoexistente, muy bien. Ajá, muy bien. Elohim. Elohim Mishpah. Dios de justicia, muy bien. Eso es. ¿Algún otro que... Jireh, proveedor, exacto. Rafa, ¿qué significa? ¿Cómo? Nuestro sanador. El Shaddai. El Shaddai, muy bien. ¿El qué? ¿Y ese cuál es? Dios de gracia, muy bien. Yahweh Shammah, el Señor está allí, muy bien, exactamente. Ok, pues sí, hermanos, así como ustedes acabaron de mencionar algunos y muchos otros que vimos, espero con la ayuda del Señor en verdad que este estudio pues haya sido de mucha edificación. Como quiera, ustedes saben, ahí en el canal de YouTube, ustedes si quieren volver otra vez a repasar los atributos de Dios que ya vimos primero y los nombres de Dios que ahora vimos, ustedes saben, ahí lo pueden encontrar, es un muy buen tema para repasar, ¿no es cierto? Yo creo, de algo estoy convencido, mis hermanos, y incluso también el otro día platicándolo con el pastor Ricardo, yo creo que más bien el tema más importante, el tema por excelencia que todo creyente debe saber, conocer, creer, es la doctrina de Dios, los atributos de Dios, los nombres de Dios, porque al final de cuentas de eso se trata todo. De eso se trata todo. Miren, los arminianos son arminianos porque ellos no conocen a Dios. ¿Sí sabían eso? ¿Por qué ellos insisten tanto en el libre albedrío? ¿Y por qué ellos insisten tanto en su participación? ¿Y por qué ellos creen que se pierde la salvación? Y todo lo demás.
Bueno, porque ellos ignoran que Dios en realidad es el soberano. Ellos ignoran que Dios es todopoderoso, que Dios es un ser inmutable. En fin, entonces el punto de mis hermanos, el punto de partida de nuestra fe, de lo que nosotros somos y creemos, es el conocimiento del Dios Santo. Y entonces por eso les animo que cuando tengan oportunidad otra vez, vuelvan y repasen estos estudios. Ok, pero rápidamente, a ver, hoy vamos a ver algunos nombres en el Nuevo Testamento, algunos de los nombres de Dios en el Nuevo Testamento. Ok, entonces, permítame aquí. A ver, es esto, pero quiero ver esto. No sé, bueno, vamos a ver. ¿Sí es este el primero? Sí, creo que sí. Ok, sí, este es el primero. Bueno, solamente vamos a ver 5, hay muchísimos más. Jesucristo, por supuesto. Jesucristo, ¿no? Ese es un nombre que encontramos, uno de los nombres que encontramos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, Jesucristo, de hecho, es una palabra compuesta de Jesús y de Cristo. Yo creo que ya ustedes lo sabían, ¿no es verdad? Es una palabra compuesta de Jesús y de Cristo. Jesús, pues, es la forma griega de Yehoshua o Josué en el hebreo, y significa el Señor es salvación o el que salva. Eso significa el nombre Jesús, el que salva, el Señor que salva. Y Cristo es la forma griega de Mesías, es decir, el ungido. El ungido. Y básicamente ese nombre o ese término se usaba cuando alguien tomaba aceite para ungir a otra persona. Por ejemplo, cuando Samuel unge a Saúl por rey, ¿recuerdan? Entonces Dios lo manda, Saúl toma aceite y lo unge. Y lo mismo sucedió cuando luego pues unge a David, ¿verdad? Entonces usa básicamente el mismo término. Nosotros vemos claramente en las escrituras, bueno, el Salmo 110, si no estoy mal, él anuncia o habla, profetiza al ungido de Dios, pero de manera ya clara lo vemos cumplido en el Nuevo Testamento cuando el Señor Jesús es bautizado, ¿recuerdan? Y allí de manera particular el Señor Jesús es ungido por Dios el Padre precisamente para llevar a cabo su obra en esta tierra. Es interesante que antes de los 30 años no sabemos mucho sobre Jesús, ¿no es cierto? Y la Biblia no nos dice mucho tampoco. Entonces, sin embargo, ¿por qué? Porque en realidad su ministerio y su obra, todo lo que él iba a hacer, iba a empezar justamente después que él fuera ungido por Dios para llevar a cabo ese ministerio. ¿Y eso cuándo ocurrió? Pues de una manera clara, visible, en el momento del bautismo. Así que podemos decir que Jesucristo, el nombre compuesto, significa precisamente el que ha sido escogido y ungido para ser el Salvador. Eso significa el nombre Jesucristo, el que ha sido escogido y ungido para ser el Salvador del mundo. El Nuevo Testamento utiliza este término Jesucristo iniciando apenas el Evangelio, ¿no? De Mateo. En Mateo 1:1 leemos libro de la genealogía ¿de quién? De Jesucristo, es decir,
del Salvador Mesías. Es básicamente lo que está diciendo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí tenemos entonces la primera vez que aparece ese término en las Escrituras. Pero en Mateo 1:16 también, inmediatamente después de esto es parte de la genealogía, en la última parte de esa genealogía dice que Jacob engendró a José, el marido de María, al cual le nació ¿quién? Jesús o Salvador, llamado ¿qué? El Cristo o el Mesías, el ungido. Ahí tenemos ese nombre compuesto otra vez. Nació Jesús, llamado el Cristo, llamado el ungido. Muy bien, entonces ahí tenemos esto sobre el nombre de Jesucristo, pero vamos a ver algo más. Ok, sí, voy a ponerlo aquí. La revelación del ángel a José también, todo esto es parte del mismo acontecimiento, ¿no? El nacimiento del Señor Jesús. La revelación del ángel a José nos deja muy claro que el Señor quería que Jesús fuese el nombre pronunciado. Es decir, que cuando alguien lo llamara a él como tal, lo llamaran como Jesús. Ese era el nombre por el cual el Señor quería que fuera pronunciado, ya que nos recuerda que Él es quien nos ha salvado de nuestros pecados. Mire cómo dice Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, le está diciendo el ángel a José, y le pondrás por nombre ¿qué? Jesús. O sea, aunque Jesús tiene muchos nombres, ¿verdad?, por los cuales se le pudiera llamar, sin embargo, el nombre, como se diría en el ambiente católico romano, el nombre de pila, ¿no? El nombre por el cual se le llamaría a él, ¿cuál es? Jesús. ¿Por qué? Da la razón principal. Porque Él salvará al pueblo de sus pecados. En otras palabras, Jesús, ese nombre, describe la obra o el ministerio principal al cual vino a esta tierra. ¿A qué vino Jesús? O sea, Jesús vino y cumplió muchas cosas. Pero ¿cuál era el propósito principal de su venida? Salvar, ¿no es cierto? De tal manera envió Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Salvar. Yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. ¿Qué es eso? Salvar. Entonces, sobre todas las cosas, el oficio principal de Cristo fue salvar. Y por eso ese era el nombre que Dios quería que se le pusiera al Salvador del mundo. La reverencia también por ese nombre Jesús se enfatiza por Pablo en Filipenses 2:10, donde dice, para que en el nombre de Jesús, otra vez encontramos allí la importancia de este nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y luego sigue, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Pero noten otra vez la importancia de este nombre. Como digo, Pablo enfatiza la reverencia, la adoración que se le rinde al Señor en virtud de lo que Él es, y citando este nombre, el nombre de Jesús. El uso del nombre de Jesús en las peticiones también es destacado. Por ejemplo, en Juan 16:23 leemos que el Señor les dice a sus discípulos, todo cuanto pidieres al Padre, ¿qué? En mi nombre,
en el nombre de Jesús os lo dará. Obviamente, todo lo que pidiere, pues conforme a su voluntad, ¿no? No todo lo que se me ocurra. Pero ya eso es otro tema, otra explicación. Pero el punto principal aquí es que el Señor Jesús está diciendo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Es por eso, mis hermanos, que la mayoría de nuestras oraciones terminan haciendo mención del nombre de Jesús al final, ¿no es cierto? Sí. Ahora, dicho sea de paso, aquí hago una aclaración. Bueno, esto yo ya lo dije los miércoles, los que vienen los miércoles ya han escuchado esto. Pero orar en el nombre de Jesús es mucho más que hacer mención de su nombre. Es mucho más que hacer uso de su nombre en medio de la oración o terminar nuestras oraciones diciendo en el nombre de Jesús. O sea, si solamente limitamos orar en el nombre de Jesús a una mera expresión, entonces estamos cayendo en el mismo error de los católicos romanos al recitar el Padre Nuestro infinidad de veces. ¿Sí? O sea, orar en el nombre de Jesús no es meramente citar esas palabras, es mucho más que eso. Orar en el nombre de Jesús significa que, por sobre todas las cosas, que la persona que está orando es una persona que ha depositado toda su fe y su confianza en la persona y obra de Jesucristo. Porque una persona incrédula pudiera hacer una oración y decir en el nombre de Jesús, porque como aquí Jesús dijo que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará, entonces creer que por esa simple razón ya va a ser escuchado por el Padre. Pero no, mis hermanos. En primer término, y por sobre todas las cosas, orar en el nombre de Jesús significa que es una oración que viene de un corazón que ha sido regenerado. Es una oración de una persona que tiene una relación con el Señor Jesucristo. A menos que sea así, no importa cuántas veces menciones su nombre en una oración, no va a ser escuchada por el Padre. Bien, hermanos. Noten, estamos hablando de los nombres de Dios, ¿no? Este nombre de manera particular de la segunda persona de la Trinidad. Y mire cuántas implicaciones puede tener esto en la vida práctica, ¿no es cierto? Bien, mis hermanos, hasta aquí, ¿alguna pregunta, comentario? Quizás sí. ¿O todo está claro? Bien, vamos entonces a avanzar. Con otro nombre, el nombre Theos, que significa Dios, precisamente. Eso significa, el nombre Theos, significa Dios en el griego. Esta palabra, bueno, sin duda yo creo que es la que más aparece en el Nuevo Testamento, bueno, y en todas las escrituras en realidad. Pero claro, estamos hablando en el Nuevo Testamento porque es una palabra en griego. Entonces aparece unas 1327 veces. La primera vez que se usa es en Mateo 1:23, cuando dice: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros, o Theos,
con nosotros. Y mis hermanos, esto es algo sumamente importante. Bueno, nosotros ya vimos Emanuel, no sé si recuerdan, en Isaías, cuando se hace mención de esta profecía. Emanuel es su nombre en hebreo, pero en griego es Theos. Básicamente es lo mismo. Y lo que está diciendo aquí el ángel es que la persona que iba a nacer no era cualquier persona. Bueno, ya vimos en el anterior que iba a ser el Salvador del mundo, ¿no es cierto? Cuando dijo, le pondrán por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Pero aquí tenemos algo más acerca de esa persona que iban a ser. Y es que esa persona no solamente iba a ser un intermediario, ¿sí?, entre Dios y los hombres, sino que esa persona que iban a ser era Dios mismo. Es lo que está diciendo aquí el texto. Dios mismo se iba a hacer hombre. Dios mismo se iba a hacer carne. O sea, piensen en esto, hermanos. La deuda infinita que teníamos con Dios, con este Theos, una deuda que simplemente nunca podemos pagar, ni siquiera en el infierno. Por eso pasarán los siglos de los siglos sin fin y nunca terminarán de pagar su deuda. Entonces, Dios, en su soberana voluntad y en su gracia, decide poner un intermediario, ¿verdad? Alguien que intervenga entre Él y nosotros, ya que nosotros no podíamos pagar. Pero Dios no solo iba a poner un intermediario, sino que ese intermediario tenía que ser de la misma naturaleza, tanto del deudor como del adeudado. ¿Se entiende? O sea, tenía que participar de carne y sangre porque era a quienes él iba a representar, ¿no es cierto? Pero por otro lado también tenía que ser de la misma naturaleza que el adeudado, porque de otra manera pues no podía pagar la deuda. Y entonces aquí tenemos a este Theos, a este Dios con nosotros. Esto es de lo más grande, mis hermanos, que podemos encontrar en las Escrituras. Dios, siendo un Dios trascendente, un Dios santo que está por encima de todo, ¿verdad? Nosotros siendo criaturas, y no solo criaturas, sino que habiendo todavía caído en pecado, habiéndonos desgraciado nosotros mismos, por ponerlo más claro. Y Dios decide venir a buscarnos. A eso es que se refiere el salmista cuando dice, está contemplando la creación y dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Sí? De alguna manera, este salmo también está profetizando que Dios, ese Dios trascendente, ese Dios que está por encima de todo, que es infinito, que es eterno, iba a entrar en un mundo temporal, terrenal, y a vestirse como uno de nosotros. Y entonces aquí tenemos a Jesucristo, Dios con nosotros. Ok, el Nuevo Testamento, escrito en griego, usa sin problema este nombre para designar a Dios. Y ahora, esto es importante porque, mis hermanos, el cristianismo primitivo rechazaba la religión pagana, ¿sí? Y hubiera considerado un sacrilegio nombrar a Dios con el nombre de una divinidad falsa como Zeus o Apolos, ¿no? Entonces,
Lo que sí utiliza es la palabra Dios como nombre común. Y para no, o sea, habían tantas deidades, y esto me recuerda cuando Pablo estaba en el Areópago, ¿recuerdan? Estaban los nombres de muchos dioses allí, pero había allí, en medio de todos esos nombres de dioses, había uno que decía Dios no conocido. O sea, en otras palabras, los griegos decían, bueno, por si hay alguna deidad que todavía no conocemos, ¿no es verdad? Y de ese fue que les habló Pablo. Y de eso es que estamos hablando aquí. Sí. Entonces, lo que se utiliza es la palabra Dios, nombre común en la parte occidental del Imperio Romano, tomado del latín Deus o Divus, mientras que en la zona oriental del imperio, donde se hablaba griego, el nombre común para Dios era Theos. Pero básicamente es lo mismo. Así que no tenemos ningún problema con aceptar ese nombre Theos para designar a este Dios del cual estamos hablando. Ahí tenemos un par de textos en Mateo 3:16. Y él vio al Espíritu de Dios, o Theos, que descendía como una paloma y venía sobre él. Por eso no tenemos también ninguna duda en cuanto al hecho de que esa paloma representaba ¿a qué persona? Al Espíritu Santo, ¿no? Porque dice, vio al Espíritu de Dios, o de Theos, que descendía sobre él. Y en Mateo 4:3, después, o más bien, en medio de la tentación, el Señor le responde a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Theos. Bien, ¿algún comentario, alguna aporte o alguna pregunta? ¿Todo claro? Veamos otro nombre más aquí. Pater. Pater, que significa padre en griego. Se utiliza unas 418 veces en el Nuevo Testamento y, por cierto, se utiliza más que todo para referirse a la primera persona de la Trinidad. Entonces, cuando leemos en el Nuevo Testamento esa palabra, por lo general se está refiriendo a la primera persona. Y la primera vez que la vemos aplicada a Dios Padre es en Mateo 5:16, donde dice, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre, vuestro Pater, que está en los cielos. Estas palabras fueron dichas en el contexto del Sermón del Monte, cuando el Señor les está diciendo, vosotros sois la luz del mundo, ¿no? Y vosotros sois la sal de la tierra. Y dice, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que ellos vean y glorifiquen a nuestro Padre. Jesús, por otra parte, en Mateo 6, también nos enseña a orar usando esta palabra, Pater, Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí entonces, en este modelo de oración, también lo hemos dicho los miércoles, este es solo un modelo, pero de manera clara el Señor Jesucristo nos está enseñando a quién dirigir nuestra oración, ¿no es cierto? Nuestras oraciones principalmente deben ir dirigidas al Padre. Ahora, aquí hago otra aclaración. Esto no quiere decir, mis hermanos, que no podamos, digámoslo así, en medio de nuestra oración, dirigirnos a Jesucristo o al Espíritu. No, eso no quiere decir que no podamos hacerlo. Hay personas que son muy radicales en esto y dicen, no, nuestras oraciones no deben ir dirigidas al Hijo o al Espíritu, sino al Padre, porque así lo enseñó el Señor Jesús. Y claro, ciertamente, como digo, de manera principal nuestras oraciones van dirigidas allá, porque
Al final de cuentas, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y el Espíritu Santo es ese, vamos a decir, intercesor, el que lleva nuestras oraciones hasta el trono de la gracia. Pero no quiere decir que no podamos dirigir alguna oración, alguna palabra a la segunda o a la tercera persona de la Trinidad, porque al final de cuentas, mis hermanos, y eso es algo a lo cual vamos a llegar ya terminando esta sección, al tema de la Trinidad, y como cantábamos también, al final, sí, son tres personas. ¿Y cuántos dioses? Uno solo, ¿sí? O sea, de manera que no es que tú hablas al Padre en secreto y que el Hijo no sepa o que el Espíritu... No. O sea, los tres son uno. Y si tú hablas o te diriges al Hijo, te estás dirigiendo al Padre. El que me ha visto a mí, dice el Señor, ha visto al Padre. O sea, no, mi punto es ese. No ser cerrados completamente y decir no podemos dirigir una oración a Jesucristo o al Espíritu. Ese es mi punto, porque al final los tres son uno. Ok, y es maravilloso, como dice aquí, que le podamos invocar a Dios como Padre, porque, mis hermanos, nuestro Dios no es alguien lejano, inaccesible, indiferente. O sea, hay quienes pueden tener una idea de Dios, de que Dios solamente está allá y no está acá. No. Nuestro Dios es un ser trascendente, que está por encima de todo, pero también es un ser inmanente. Y lo acabamos de ver. Y sobre todo cuando hablamos de creyentes, de manera particular Dios es inmanente en nosotros. Es decir, Dios está presente, Dios está con nosotros. Así que tenemos la confianza de dirigirnos a Dios como nuestro Padre, que nos ama incondicionalmente y a quien podemos acudir en oración continuamente. Sí, esa es la confianza que tenemos para acercarnos a Dios. La confianza como de un padre, de un hijo hacia un padre. Y voy a tocar el que sigue porque tiene también mucha relación y luego entonces si quieren pueden preguntar o comentar. Y es la palabra Abba. La palabra Abba. Esta palabra pues obviamente tiene prácticamente la misma connotación de la palabra pater, pero esta es una palabra mucho más afectuosa, ¿sí?, que la anterior. La anterior, como les dije, claro, implica una relación de padre e hijo, pero esta palabra Abba es mucho más afectuosa. Implica que una buena relación, una buena comunicación, ¿no? Y ustedes saben, hay padres de padres, vamos a ponerlo así. Entonces, y hay hijos de hijos también. Entonces, hay padres quienes no tienen mucha comunicación con sus hijos, desobligados, en fin. Y entonces la relación, sí, ellos pueden tener una relación con su hijo, pero no es una relación muy cercana, ¿no es cierto? Lamentablemente así ocurre en algunos casos. Pero hay otros casos donde la relación del padre e hijo es muchísimo más cercana, ¿no? Y entonces el hijo tiene toda la confianza de dirigirse a su padre y comentarle todas las cosas, ¿verdad? Bueno, esa es la idea de lo que tenemos aquí. Abba es algo más afectuoso, es que nuestra relación es mucho más apegada a él y por eso la traducción es papá, ¿no? Papá, así mismo. La forma entrañable, y esta fue la forma entrañable en la que el hijo se dirige a su padre en la hora de mayor necesidad cuando estuvo en el Getsemaní. Mire en Marcos 14:36 cómo dice. Noten, el Señor hubiera podido decir Padre, pero aquí llama la atención esta expresión.
nuestro Señor se dirigía a él diciendo, Abba, Padre, Papá. Y wow, quizás no había reflexionado mucho sobre esta expresión en el contexto en el que está. Pero ustedes, los que son padres, yo creo que entienden mucho más esta expresión. Con cuánta ternura se dirige el hijo a su padre. Y en el momento en el que lo está haciendo, ¿no? Ustedes, los que son padres, cuando ven que su hijo está en problemas, ustedes no se quedan quietos, yo sé. Ustedes hacen lo que sea por sus hijos, ¿no es cierto? Con tal de que ellos no pasen necesidad, no les falte nada, no sufran. Ustedes quieren evitarle todo el sufrimiento a sus hijos, ¿no es verdad? ¿Se imaginan ustedes, mis hermanos, aquí al Hijo de Dios, papá, papito, para ti todas las cosas son posibles? Yo no me imagino, y bueno, eso tiene que ver incluso otra vez con la pasibilidad de Dios, pero yo no sé, no alcanzo a imaginar, vamos a decir, qué emoción, qué sentimiento estaba pasando en ese momento. Claro, Dios es Dios otra vez trascendente, Él no es movido por absolutamente nada, Él no se deja afectar por ninguna circunstancia, pero de alguna manera el padre ver a su hijo y la manera como su hijo se está dirigiendo a Él, ¿no es cierto? Para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Noten, aún en medio de este momento tan sentimental, se puede decir, sin embargo, el hijo nunca perdió de vista el propósito al cual había venido, ¿no es cierto? Nunca perdió de vista cuál era la voluntad de su padre a que lo había enviado. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Bien, Abba, mis hermanos, eso lo vimos de una manera clara en la persona de Jesús, ¿no es cierto? Pero Abba, mis hermanos, y esto es todavía mucho más impactante. Abba es el nombre íntimo que también los hijos de Dios que hemos creído en Jesús podemos usar. O sea, esa expresión la usó el Señor Jesucristo, el Santo Hijo de Dios. Bueno, podemos decir, ok, Él es el Hijo de Dios. Sí, pero también, mis hermanos, si usted y yo hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos el mismo derecho del Santo Hijo de Dios de llamar a nuestro Dios Papá. ¿Se imaginan ustedes? Así mismo. Podemos dirigirnos a nuestro Padre con plena confianza y seguridad como si fuéramos Cristo mismo. De hecho, esa es la razón por la que Cristo oye nuestras oraciones. Y volvemos atrás, acuérdense, cuando hablamos de la oración hace un momento. ¿Qué implica orar en el nombre de Jesús? ¿Recuerdan? Implica tener una relación directa, continua y permanente con el Señor Jesucristo. Porque a menos que eso sea una realidad en nosotros, entonces no vamos a tener ninguna confianza para dirigirnos a nuestro Padre. Y mucho menos llamarlo papá. Mire cómo dice Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué cosa? El Espíritu de su Hijo. El Espíritu de su Hijo. O sea, si usted y yo somos creyentes, ¿qué es lo que tenemos por dentro de nosotros? Al mismo Espíritu de Jesucristo, el cual, escuchen, clama, Abba, Padre. O sea, que por esa razón, porque el Espíritu de Cristo mora en nosotros, nosotros tenemos todo el derecho de llamar a Dios
papá. Esa unión mística, ¿no?, con nuestro Señor Jesucristo es sumamente, sumamente valiosa, mis hermanos. Nos acerca a Dios el Padre muy, muy cerca y de una manera muy íntima. ¿Preguntas, comentarios? Creo que sí. ¿Se pueden darle sonido? ¿No? Es este el que tiene. Sí, mira, lo que estamos viendo aquí, aparte de lo que vimos ahorita, por ejemplo, cuando hablamos de la Biblia, muchas veces descuidamos la parte que dijiste, es la importancia del nombre de Dios. Por ejemplo, si sumáramos los nombres de Dios, todos que la Biblia menciona, con todas las formas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, entenderíamos que es, por decir el tema de las Escrituras, esencialmente no hay otro nombre que supere algo así. O sea, cuando vemos los nombres como el de David, que es también muy común en las Escrituras, pero están tipificando al mismo nombre de Dios. O sea, entonces toda la Biblia tiene que ver con Dios. Y el pecado, yo veo que estas clases se toman muchas veces como diciendo, bueno, eso es algo que yo ya sé, como que las toman muy a la ligera, los veo, pero no saben que la mayoría de las iglesias, ¿verdad?, han destronado a Dios del cielo. Desde el primer pecado que el hombre cometió fue precisamente, seréis como Dios, ¿verdad? Seréis como Dios. Por eso el hombre pelea el libre albedrío. Harás lo que quieras, escribirás tu propia historia, serás el dueño de tu propio destino. Nadie te tiene que decir lo que tienes que hacer. Seréis como Dios. Y el hombre le creyó y le sigue creyendo al diablo. El hombre le encanta las Escrituras, pero no dijo nada de mí. No quiere. A mí me gusta que me toque, que me llegue. Si no le llega, de oír de hablar de Dios, como que se adormecen. No les interesa. Se espuma todo. Quieren, pero háblales de algo, de una persona, de su situación, de su matrimonio, de algo que ahí todo el mundo despierta. Pero el nombre de Dios es tan grande, es lo que somos. Es tan importante reconocer a Dios y saber quién es Dios para adorar a Dios. De lo contrario, por eso las iglesias de Cristo, las verdaderas iglesias, son tan escasas de personas, porque hablan de Dios. Pero las iglesias que se llenan son antropocéntricas, hablan del hombre. O sea, no puedes ser un pastor si no estudias todo lo que tiene que ver con la ciencia del hombre, conocimiento antropocéntrico, para aprender a conocer al hombre y darle lo que quiere. Se paran ahí, estudian años viendo cómo llamar la atención de las personas, cómo moverles las cuerdas, cómo levantarlos. Por eso el chiste, por eso la lágrima, por eso el grito, por eso la ostentacidad. ¿Por qué? Porque saben, ellos lo que quieren son números. Y la misma Reforma, nada más hay una iglesia que presenta números de personas y todo el mundo se rinde ante esas, aunque ni siquiera sean fieles. O sea, la importancia de Dios. Y es importante el texto de Abba Padre, porque precisamente Jesucristo, en ese momento, no hay nada más horrible que haya sufrido el Dios encarnado que ese momento. Olvídense de los clavos, olvídense de cuando lo mataron. Eso nunca se quejó ni nunca le pidió a Dios por eso. Pero en ese momento él quería que Dios apartara dice, ¿por qué no me matas? ¿Por qué no me torturas? ¿Por qué no me quemas? Haz lo que quieras, pero no quiero beber esa copa, porque esa copa contenía todos nuestros pecados. Y en ese momento Cristo se iba a sentir el ser más despreciable de la tierra, peor que la muerte 1000 veces. ¿Me entiende? Para que Cristo tomara el pecado de todos nosotros, eso nos debe de mover hasta las entrañas a nosotros. Cristo no quería, porque ese pecado murió por nosotros, y por eso ese momento fue lo más doloroso que le pasó al Señor. Entonces, y en ese momento hace esa oración, papá, por favor, Padre, si es posible,
O sea, todo lo que me quieras hacer, pero esta cosa, Sí. pero no hay otra manera. Si no es el justo por el injusto, eso costó nuestra salvación. Sí, y llama la atención, como digo, que use esa expresión tan afectuosa, porque precisamente lo que iba a experimentar momentos después el Señor era una separación eterna del Padre. O sea, escuchen, el Padre y el Hijo han estado siempre, han coexistido eternamente, siempre, y en esa relación íntima, afectuosa, de papá, de hijo. Pero por un momento en la historia, por un momento en la eternidad, conceptos que quizás no podemos comprender bien, pero por un momento, ese amor eterno, ese afecto entrañable, eterno, por un momento iba a ser desligado. ¿Sí? Y iba a ser desligado con un carácter eterno. O sea, que aunque lo que nuestro Señor Jesús sufrió en ese momento fueron horas, ¿verdad? Alguien ha preguntado, ¿cómo puede ser que el Señor Jesús, con unas cuantas horas de dolor y sufrimiento, haya podido lograr la salvación eterna de tanta gente? Bueno, la razón es porque esa persona que estaba allí colgada en ese madero, esa persona que estaba allí representando a tantos, no era cualquier persona. No era uno más entre todos. No era simplemente un representante de nosotros. Adán fue nuestro representante. Y mire lo que pasó. No, es que era Dios mismo, el eterno. Pero por ese momento, por ese instante, fue separado de su Padre. Solo así, mis hermanos, solo eso fue lo que nos pudo salvar a nosotros. Una separación entre Dios mismo. Quizás son términos un poco elevados, no sé, pero yo espero en realidad que de alguna manera eso nos impacte. No tenemos que entenderlo todo, no estamos llamados a entenderlo todo, pero por lo menos sí a creerlo y a experimentarlo en nuestras propias vidas. ¿Cómo fue que el Dios Trino por un momento experimentó esa separación? El infinito, el eterno, el que se había amado por siempre. Eso fue lo que pasó. Y como digo, llama la atención esa expresión que el Señor usó justo antes de ese momento. Y rápidamente, veamos Kyrios. ¿Qué significa Señor? En el Nuevo Testamento también es uno de los nombres más usados para Dios y básicamente significa eso, Señor, dueño o amo. Es un equivalente de lo que en hebreo es el nombre Adonai, ¿recuerdan? Sí, Adonai significa el Señor, el soberano. Bueno, ese es el mismo nombre, pero en griego, Kyrios. En Lucas 19:32 leemos, también es algo que llama la atención. Mientras desataban el pollino, y es más, el Señor ya les había dicho, mire, vayan en tal lugar y vayan y tráiganme ese pollino. Y si le preguntaren quién lo pide, diles que yo se lo pedí. Entonces aquí llega el momento. Mientras desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos respondieron, porque el Señor, el Kyrios, lo necesita. Fíjense, en algo, digámoslo así, pareciera ser tan cotidiano, ¿no? Como simplemente
traer un asno, pero allí en medio de eso, los discípulos están diciendo el Kyrios. Ahora, en griego, otra vez, lo que significaba. Para nosotros quizás, bueno, es como decir el Señor, el vecino. No. Aquí es otra cosa. No, el Señor, el Todopoderoso, el Soberano, es lo que para ellos significaba esa expresión, el Kyrios. Lo necesita. Ahora, la mayoría de las 717 veces que emplea Kyrios, esto es solamente información, pero la mayoría son usadas por Lucas, 210, y por Pablo, 275. Puesto que ellos escribieron a un pueblo de cultura y lengua griegas, podemos deducir que querían enfatizar la figura de un Señor con plena autoridad sobre sus siervos. Sí, es lo que ellos querían dar a entender cada vez que ellos se referían a Jesucristo como Señor. O sea, Jesucristo no solamente, Él es el Salvador, sí, pero Él es el Señor Jesucristo. Es alguien con plena autoridad. Y yo no me imagino, mis hermanos, también tenemos que meternos en el contexto. Para nosotros es muy fácil hablar a veces acerca de cuestiones y temas de la Biblia como a la distancia. No, mis hermanos, tenemos que meternos en el contexto para ver lo que eso realmente implicaba. Imagínense ustedes, cristianos del primer siglo, que estaban siendo perseguidos precisamente. Y ellos todavía, aun cuando estaban siendo martirizados, ellos todavía llegar a reconocer a un Kyrios, a un Señor que lo controlaba todo. O sea, eso parecía una ironía, ¿no les parece? ¿Cómo pueden ustedes hablar de un Kyrios cuando mire cómo les está yendo? ¿Sí entienden el panorama? Esa es la idea. O sea, pero ese era el término con el que mayor frecuencia se usaba para referirse a Jesucristo como el soberano, como aquel que tiene plena autoridad sobre sus siervos. Cuando se habla de Dios como Kyrios, expresa particularmente su posición como creador y su poder revelado en la historia y dominio sobre el universo. Entonces, pues eso, en cuanto, conmigo, hay tantos nombres. Aquí, miren, nomás para que tengan una idea, ya el tiempo no nos alcanzó, pero nomás en el libro de Apocalipsis, y todavía no es una lista completa, pero aquí tenemos una lista de las veces que Apocalipsis se refiere a Jesús y la cantidad de nombres que se usa para referirse a Él. ¿Se dan cuenta? Alfa y Omega, Señor Dios, poderoso, Hijo de hombre, el que vive, el primero, el último, el testigo, la raíz de David, Cordero inmolado, Pastor, Cristo, fiel y verdadero, Rey de reyes, Señor de señores, en fin. Mis hermanos, esto simplemente es como un abrebocas para que ustedes también cobren un poquito de ánimo y por ustedes mismos también se animen a descubrir, y no solo a descubrir, sino a entrar en una relación más íntima con el Señor, porque a medida que lo conocemos, esa es la idea, ¿no? Ese es el punto de todo, que a medida que descubrimos más y más acerca de este Dios, pues que podamos tener una relación más y más cercana con Él. Esa es la idea, ese es el propósito, y que podamos adorarlo por lo que Él es y ha revelado de sí en su palabra. Bien, hermanos, vamos a dejar aquí, vamos a terminar. El tiempo, ya no hay más tiempo, pero igual podemos comentar en el descanso cualquier pregunta o comentario que tengan. Sí. Uno
a veces nos enseñan como muy general, ¿verdad? Dios, 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 Dios. Y a veces uno lo lee, pero cuando alguien no lo explica, como lo explicó usted, tantos nombres y todos los que faltan, pero en mi vida yo nomás quiero compartir que sí hizo impacto de que aprender a cómo Dios, por un motivo, ponía un nombre diferente a cada situación, y algo de que a mí me llamaba mucho la atención fue el de Jehová Jireh, donde dice allá en Abraham, ¿verdad? Dios proveerá. Entonces es por un motivo que Dios usa esos nombres, y a veces uno, quizá a veces pues no, por ignorancia no sabíamos conectarlo, ¿verdad? Y como dice usted, conocer más profundamente a Dios. Y para mí ha sido muy, muy bueno saber cómo también donde David tenía sus peleas y Dios le daba la victoria, él decía, Jehová es nuestro estandarte, ¿verdad? El nombre que usaba. Así es de que fue muy gratificante conocer un poco más de los nombres de Dios y cómo Dios los pone con un motivo, o sea, específico, no nomás por algo, ¿no? Entonces, también usted hizo mención en el Salmo 8, y ese es el Salmo 10, también está en el Salmo 8, creo. No es el 8, donde dice que oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre. Muchas veces yo al menos no conocía cada nombre, ¿no? de Dios, y cómo es cuál era el significado de cada uno de ellos. Así es de que yo aprendí bastante en todos estos nombres, porque nada más como que era muy, muy complejo, ¿no? De que nomás Dios y en el nombre de Jesucristo, pero ¿por qué? Y no había aprendido eso. Claro. Así es de que le doy gracias a Dios, porque como dijo el pastor, es verdad, muchos hombres se esfuerzan mucho a enseñarnos cosas seculares, pero esto en realidad es muy, muy importante. Y yo tenía muchos años en el cristianismo, hay cosas que me impactaron en mi vida, como eso, o sea, cómo cada hombre usaba un nombre apropiado para la situación, y eso impactó mi vida, porque me trae una cercanía más con Dios, de su poder. Como es uno de mis favoritos versículos, salmos, y Dios lo pone ahí, como dice el pastor, por un propósito. Y es hermoso conocer eso. Gracias por todos estos estudios, porque fueron de bendición a mi vida. Qué bueno, gloria a Dios. Creo que el hermano iba a decir algo más y ya. Sí, pastor, como para complementar lo que estaba diciendo el pastor y la hermana, tenemos que ser bien agradecidos con los estudios que estamos recibiendo, que es con un carácter completamente teocéntrico, ya que en muchas iglesias se apartan de ese punto, y lo que enseña son otras cosas que no tienen que ver nada con Dios. Y para todo aquello que es nacido de nuevo, al escuchar todas estas enseñanzas, todos estos estudios, conocer de Dios, los atributos de Dios, yo quiero leer 3 versículos que están en Juan 7, 37. Es decir, esto es lo que yo siento muy particular, y creo que todo que es nacido de nuevo debería sentir lo mismo. Dice así, el 37. Este es Jesús hablando y dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En el versículo 31 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Es decir, esta enseñanza, este conocimiento de Dios, a todos nosotros que somos regenerados, correrán aguas vivas dentro de nosotros. Y para finalizar dice el 39, esto dijo, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había aún sido glorificado así. Eso debe sentir cada hermano regenerado
cada estudio que es conocimiento de Dios, que esto es como la palabra que corren como aguas vivas dentro de nosotros. Es muy bueno esta enseñanza, es muy bueno estos estudios, porque solamente aquí en estos tipos de iglesias que somos completamente teocéntricos, vamos a poder escuchar estos atributos de Dios. Amén. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por este tiempo que nos has regalado en tu infinita misericordia para conocerte un poco más. Gracias por lo que has revelado de sí para conocerte, para amarte, para adorarte, para servirte. Oh Señor, en verdad te pedimos, Señor, llévanos a vivir esto a plenitud. Que cada día de nuestras vidas, Señor, te reconozcamos en todo lo que tú eres, Señor. Y a vivir, Señor, simplemente gozándonos en ti por lo que tú eres y lo que tú haces. Te lo suplicamos, oh Dios, en Jesucristo y para su gloria. Amén.